la ciencia y la religión no pueden coexistir. A ver, hay bastantes cosas que decir sobre este punto, ¿no? Realmente que la gente piensa que ciencia y religión nunca han ido de la mano y nunca podrán ir de la mano, porque piensan pues que, bueno, sin ir más allá, por ejemplo, en la creación del mundo, en la creación de la Tierra, nosotros los cristianos pensamos y creemos, tenemos la certitud de que Dios lo hizo todo, ¿no? Que Dios es creador, que por lo tanto hay un creador y que no hay un Big Bang, ¿no? Como se piensa, que no deja de ser una teoría que nunca ha sido confirmada realmente. Entonces, bueno, Vale, sobre ese punto, por ejemplo, sobre ese punto, me gustaría precisarte algo, Pablo, no sé si sabes. dale. La teoría Big Bang, incluso la teoría Big Bang, es una teoría que fue descubierta, fue hecha por un sacerdote de la Iglesia Católica, un sacerdote belga que se llama Georges Lemaitre, fue el quien incitó, quien trajo su teoría como huevo cósmico, donde hoy la conocemos como Big Bang. Entonces, es ahí donde... Pero, o sea, yo quiero recalcar este punto porque muchos de nosotros pues pensamos, no, que el Big Bang y tal. Pues sí, es verdad. Y fue de un sacerdote católico quien sacó esa teoría, como también la teoría, por ejemplo, de la genética, por ejemplo, fue también Gregor Mendel, quien fue también un sacerdote agustino, quien sacó ese tipo de teorías, quien trajo eso, donde nosotros la conocemos como leyes Mendel. Y Mendel, ¿quién era? Un agustino, austriaco, que católico, pues quien trajo este tipo de cosas. Entonces, las personas no pueden referirse al tema, ¿no? Que ciencia y fe no pueden ir juntas, cuando tenemos también una de las encíclicas más conocidas, que es Fe y Razón, por ejemplo, que van de la mano. El problema es que no podemos, por ejemplo, no podemos quedarnos con solamente el razonamiento, porque si no quedamos con el razonamiento, incluso muchos científicos hoy en día, de tantos descubrimientos que hacen, pues se sorprenden de lo maravilloso, de las cosas maravillosas que encuentran, y para ellos hay cosas que son inexplicables. Entonces ahí pasa la fe. Exacto. Por eso la iglesia hace esta encíclica, ¿no? De fe y razón, que no van desunidas, sino van juntas al mismo paso. Esa es mi opinión sobre esto. Claro, y sobre todo que, es más, tú no solo me estás diciendo de que la ciencia y la religión, de hecho, van de la mano, y no solo la religión, sino específicamente el cristianismo, sino que además los mismos argumentos que los que no creen en Dios, los ateos, esos mismos argumentos es la misma iglesia que los sacó, por lo tanto. Y además después, por ejemplo, el tema de la creación, lo que tú y yo creemos desde pequeño que escuchamos, Dios crea el mundo en 7 días, forma esto, no sé qué, no sé cuánto. A ver, este tema es muy bonito, ¿no? Porque hay que ir a la raíz, ¿no? Tenemos lo que es la Torá de los judíos, ¿no? Entonces, los judíos creaban estos tipos de cuentos, por así decir, como metáforas, para relatos, para poder enseñar a sus hijos la importancia de la creación, que todo lo ha hecho Dios. Independientemente del punto científico, todo lo ha hecho Dios. Y por eso se da que yo llamaría Midrash. Este Midrash, donde los judíos han querido enseñarle a sus hijos el relato de la creación, ¿no? Para hacerle entender, pues, que todo lo ha hecho Dios. Que todo lo ha hecho Dios y lo ha hecho bien. ¿Sabes? Que la luz que de un caos, de todo lo que era caos, pues ha traído lo que es un orden. Que de donde había tiniebla, pues ha venido la luz. Y es ahí donde yo pienso que es donde tenemos que centrarnos, ¿no? Porque nosotros lo creemos, claro, nos lo han inculcado, pero ¿por qué? Porque es la enseñanza que nos han dado nuestros padres en la fe, claro, que han dado a sus hijos.
que han dado en ese tiempo. Y ya luego pues ahí también viene el relato de Adán y Eva y tal, que salió de una costilla, que el fruto, que Eva comió del fruto y tal, pues diciéndonos que existe el mal, que existe el pecado. Entonces, y así sucesivamente. O sea que todos estos relatos que nosotros hemos venido escuchando sobre el Génesis son cosas que son midrash, por así decir, que los judíos en la Torá escribían para dar una enseñanza a sus hijos. Y es ahí donde, pero la teoría de Big Bang es algo que la iglesia lo ha confirmado y lo ha visto como bien, porque incluso, como te lo decía anteriormente, ha sido un sacerdote católico quien ha creado esa teoría de la existencia del mundo a través de este Big Bang. Vamos, es que yo he sacado el tema del Big Bang sobre todo porque yo creo que es el primer punto en el que todo el mundo se pone de acuerdo de que el Big Bang y la iglesia no piensan lo mismo, cuando, bueno, estamos viendo que realmente no es así. Pero es que además tenemos otros ejemplos de grandes científicos que todos conoceréis seguro, como por ejemplo tenemos a Galileo Galilei, con sus descubrimientos y aportes a la astronomía a pesar de la controversia, ¿no?, de su época y demás. Tenemos a Albert Einstein, uno de los científicos más famosos de toda la historia, y bueno, su visión de Dios como un ser útil y su búsqueda de una teoría del todo, y muchas otras cosas. Hay anécdotas bastante chulas de Albert Einstein, por ejemplo. Yo no sé si tú conoces esa que tuvo con su profesora, ¿no?, sobre el significado de Dios, el significado de la oscuridad, que le decía la profesora... que no me acuerdo muy bien. Tengo ganas de buscarla solo para comentarla. ¿Sabes qué anécdota te digo? No me suena, tío. Es muy buena. La voy a buscar ahora y te la voy a comentar. Luego tenemos otro científico, Marie Curie, pionera en el estudio de la radioactividad y católica devota. Por lo tanto, no solo hay teorías que pensamos de manera popular que realmente están en contra, sino que además de ir de la mano, hay muchos científicos históricamente conocidos mundialmente que realmente eran católicos y que en su búsqueda del saber del origen, realmente, porque al final todos los científicos, su misión es esa, intentar llegar a conocer el origen del ser humano, el origen de la vida. Y pues todos vienen gracias a que son católicos. Por esa un poco curiosidad de querer saber un poco más, hasta que llegamos a ese punto, en el que, como tú decías, de que ya solo la fe cuenta, ¿no? En el que hay cosas inexplicables y que sin fe pues no hay más. Claro, es que hay muchos puntos que hacen un poco como pensar que realmente la ciencia y la iglesia sí que van de la mano. Por ejemplo, tenemos la contribución de la iglesia al desarrollo de la ciencia. Yo no sé si tú conoces muchas universidades dentro del estudio. Es que hay muchas instituciones católicas como tal. Yo mismo he ido a colegios católicos, ¿no?, que ayudan, digamos, a la educación y a la perseverancia en el saber, en el desarrollo científico. Totalmente. Es que es necesario el saber, es necesario tener conocimiento, es necesario también buscar, pero mientras esté acompañada de la creencia y de la verdad, o sea, y de la fe, es que va todo a un buen término. Es lo que yo pienso. Hay muchas escuelas, pues sí, en muchos lugares, incluso universidades científicas que van de la mano, que juegan este papel de buscar, y la iglesia apoya ese tipo de búsquedas, este tipo de descubrimiento, pero sobre todo siempre agarrado a la fe. Siempre agarrarlo a la verdad, de que todo va a sus inicios. ¿Y su inicio quién es? Pues Dios. Claro. Dios, que es un motor, al final es un motor inmóvil que crea y no es creado. Claro, pero es que la gente, tú ponte la piel de la gente que no cree en Dios, que no tiene fe ni nada. Realmente la gente podría pensar que la iglesia pues estaría realmente en contra de todo lo que es el desarrollo científico, porque de manera popular podemos pensar que la ciencia como que nos empuja a creer a quitar a Dios de la ecuación directamente, ¿no? A pensar que pensamos más en la ciencia, creo más en la ciencia, el método científico, y por lo tanto no es compatible con Dios. Cuando realmente al contrario, a la iglesia le interesa tanto como a cualquier persona intentar descubrir el origen de la vida, el origen
del hombre, pero sin quitar a Dios de la ecuación, porque es posible. Es posible pensar en un desarrollo científico con Dios como creador. Sí, exactamente. Por ejemplo, la ciencia, una de las cosas que yo pienso que tendría con mucha dificultad explicar, es explicar el alma, por ejemplo. Claro. O sea, sí. O sea, ¿cómo la ciencia me explicaría el alma? O sea, no hay un médico de almas. O sea, no hay un médico o sea, que pueda decir, vamos a tratar el alma. Ya cuando el alma se va, ¿sabes? A ver, creo que hoy eso está un poquito más llevado a lo que es la salud mental, ¿no? Creo yo, que muchas veces lo llamamos salud mental, él está en depresión, tal, y a veces pues, precisamente pues puede ser eso, ¿no? Que necesitamos algo más que sea mucho más interior, mucho más espiritual, y no que sea solo estar en depresión. Pero no hay un médico que te diga, vamos a curar el alma, vamos a ponerle un yeso al alma. Bueno, a ver, pues a ver, no lo hay. Vamos a ponerle una patilla al alma. Por haberlo lo hay. O sea, otra cosa que tú te lo creas. O sea, estamos hablando de cosas distintas, algo que es mental, que tu mente, pues, salud mental, vale, enfermedad mental, vale, se cree, sí, existe, muy bien, ok. Pero más allá de eso, nosotros somos cuerpo y alma, o sea, cuerpo y alma. Al final, de cuando el alma sufre, lo manifiesta en el cuerpo, ¿sabes? Y muy pocas personas... Y muy pocas personas se dan cuenta de ese tipo de rasgos. Y muchos psicólogos, que tratan este tipo de personas con estas dificultades, con estas enfermedades mentales, como has dicho tú, pues obvian mucho este punto que van a los hábitos, van por ejemplo, ¿por qué tengo ganas de suicidarme? ¿O por qué tengo ganas de no sé qué? Bueno, pues vamos a darte una pastillita de antidepresiva, o vamos a darte un poquitito. Y nos quitamos el problema. Y no, exactamente, y no vemos en el fondo qué es lo que está pasando. O sea, yo he conocido muchos amigos que tienen problemas muy serios con eso. Y cuando yo me siento a preguntarle y hablar con ellos sobre su historia, sobre su vida, al final tú te vas dando cuenta que han tenido un arrastre durante todo el largo de su vida, durante todo el largo de su historia, pues que le está llevando a llevar a un problema tan mayor que hoy en día pues los cerramos a lo que es la depresión y lo que es la ansiedad. ¿Que yo creo que exista? Sí. Creo que existe. Porque yo mismo la sufro, por ejemplo. La ansiedad. Porque la depresión es algo... pues de aquello, es el miedo, es el temor de todo aquello que tú has pasado, y la ansiedad es todo aquello que no sabe qué te espera. Entonces es todo ese temor de todo aquello que no sabe qué te va a esperar. Entonces, pues, pero todo esto va relacionado ¿a qué? A algo que estás viviendo momentáneamente o a algo que ya has vivido. Entonces, para poder curar la historia que hayas vivido, pues hay que redescubrir esto y no con una patillita arreglarlo todo. Sí, exacto. Creo que nos hemos desviado del tema un poco. No, está genial. Precisamente, al final es todo para decir eso, que la iglesia y la ciencia van de la mano, aunque muchos no